Buenas amigos de Potencia de Barrio, de nuevo en su plataforma favorita. Un servidor, su amigo Doclar Castillo, siempre trayéndoles noticias locales e internacionales. También traemos temas interesantes para debatir. Hoy le traemos un tema que es de debate nacional, un tema que se ha dado la tarea de irse mencionando desde el Congreso, que inclusive congresistas lo han estado tocando y personas en el ámbito nacional, local y en los medios de comunicación. Es un tema que mucha gente dice que es impensable, pero que sí es realista, porque todo depende de un grupo de personas, que ese grupo de personas en cualquier momento puede dictar lo que se llama el orden constitucional y hacer un cambio constitucional en la República Dominicana. ¿De qué tema estamos hablando? Aquí estamos hablando de una posible reforma constitucional que habilitaría al actual presidente Luis Abinader, para poder postularse en el 2028, y esa misma reforma habilitaría al expresidente Danilo Medina Sánchez también para ser uno de los contendientes en ese escenario del 2028. Nosotros vamos a hablar con números, le desglosaríamos quién tiene más índice a favor, quién tiene más techo para crecer, pero también tendremos un tercer escenario incluyendo a la figura de Leonel Fernández Reina también como posible candidato entre esos tres para el 2028, como tres figuras más preponderantes, porque sabemos que hay más partidos y habrá más competidores, pero si estos tres compiten, entre ellos estaría lo que se llama el galardón o lo que se llama la presidencia de la República para esos años venideros detrás del 2028. ¿Quién tiene más apoyo, quién tiene más popularidad en el momento y quién tiene más rechazo? ¿Quién tendría más apoyo real en este momento? Sería el presidente Luis Abinader. Tiene ventaja, ¿por qué? Porque tiene control del aparato estatal, tiene el gobierno en funciones, imagen relativamente positiva en sectores de clase media y empresarial, buen manejo percibido en temas como estabilidad económica y relaciones internacionales. Base fuerte que tiene Luis Abinader son los jóvenes urbanos, la clase media y los votantes anti-PLD o anticorrupción, como sabemos que lo han llamado. Y la debilidad que tiene Luis Abinader es el desgaste natural del poder, la inflación, la inseguridad y los servicios, que sabemos que en República Dominicana los servicios no son muy... tenemos debilidad en los servicios como son agua potable, energía eléctrica y todos esos servicios básicos que necesita una población para vivir con dignidad. En conclusión, Luis Abinader tiene un escenario sólido, pero condicionado al desempeño de su gobierno en lo que se llama 2027 a 2028, porque sabemos que si Luis Abinader no termina bien su último año de gobierno, esto le puede pasar factura. En cuanto a Danilo Medina, las ventajas que tiene Danilo Medina, tiene una estructura política histórica, como lo es el Partido de la Liberación Dominicana, que es una de las estructuras políticas en el país más fuerte. Un recuerdo positivo en sectores populares por programas sociales y estabilidad en su gestión. Base fuerte de Danilo Medina para el voto: las zonas rurales, sectores de bajos ingresos, votantes tradicionales del PLD. Recordemos que Danilo Medina hacía las visitas sorpresas a esos sectores vulnerables. Cuando encontraba una doñita, le compraba una máquina de coser o lo que tuviera que comprarle, y hacía eso por sectores y creó una base sólida en esos sectores. La debilidad que enfrenta Danilo Medina son los casos de corrupción que están asociados a su entorno, que vemos que tiene familia presa por corrupción, amigos y muchas personas de su gobierno, y sabemos el discurso que él decía que cuál corrupción, aunque no siempre es directamente apuntándolo a él, pero sí su entorno. Tiene un rechazo acumulado tras 16 años de permanencia en el poder,
del PLD, que eso también le causa un desgaste natural. En conclusión, tiene una base fiel, pero le cuesta crecer fuera de ella, ya que tiene una tasa de rechazo muy alto. Entonces ahora le vamos a decir quién tiene más rechazo. Danilo Medina tiene un rechazo más alto estructuralmente que el actual presidente Luis Abinader, sobre todo en los jóvenes, clase media y votantes independientes. El tema de la corrupción pesa mucho porque esta clase todavía tiene esa corrupción del PLD latente. Luis Abinader, su rechazo es más coyuntural, depende de cómo termine su gobierno, como le estábamos diciendo, su último año de gobierno. Si llega al 2028 con desgaste fuerte, podría igualar o incluso superar el rechazo de Danilo Medina, que esperemos que no, porque Luis Abinader creo que va mejor que lo que fue Danilo Medina en su último mandato. ¿Con quién estaría el pueblo en este entorno? Entonces, ahí, ¿con quién estaría el pueblo? Hay que ser claro, el pueblo dominicano es homogéneo. El pueblo dominicano se divide en bloques. Clase media urbana, hoy más inclinada a Luis Abinader. Sectores populares tradicionales aún simpatizan con Danilo Medina. Jóvenes, mayoritariamente antipolíticos tradicional, ventajan a Luis Abinader porque ha sido un político atípico. Voto indeciso es clave siempre en República Dominicana, porque voto indeciso es que le da el triunfo en el electorado a los presidentes. Decide elecciones, depende del contexto económico y la seguridad. Eso es muy clave, cómo termina el gobierno económicamente y cómo termina la seguridad en ese último año del gobierno. El voto decisivo no es fiel a nadie, es pragmático. ¿Qué significa esto? Si la economía está estable, favorece a Abinader, porque es pragmático y utiliza lo que tiene en la mano en el momento para inclinarse para ese lado. Y si hay crisis fuerte, abre la puerta a Danilo Medina. Escenario realista de los resultados que podrían pasar en ese entorno. Si las elecciones fueran hoy, hipotéticamente, ganaría Luis Abinader ligeramente, tiene una ventaja. Danilo Medina tiene competitividad, pero un techo muy limitado porque tiene demasiado rechazo. Pero para el 2028 todo depende, como le estábamos diciendo, de la economía, de la inflación, de la tasa de desempleo, de las seguridad ciudadana, escándalos de corrupción nuevos o pasados, unidad o división de la oposición y también unidad o división del partido de gobierno o del PRM internamente. Conclusión estratégica. Luis Abinader, si lleva con estabilidad y sin desgaste, es decisivamente el ganador. Danilo Medina gana si logra capitalizar descontento fuerte social y si viene una crisis económica muy fuerte que desgaste el gobierno. Esto se simplifica de esta manera. No es una elección de amor, es elección de rechazo. Gana el que sea menos rechazado en ese momento. Y sabemos que ahora mismo, si se mantiene, Luis Abinader tiene menos rechazo. Vamos a darle el otro escenario, pero ya con 3 actores para el 2028. Contexto y base en supuestos realistas que podrían pasar en el 2028 si estos 3 actores se enfrentaran los 3, Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández Reina. Si hay una economía estable pero con presión, costos altos, seguridad sigue siendo tema clave, alta desconfianza en la clase política, voto joven más influyente. En primera vuelta, podríamos dar números, esto es un simulacro de números que no es una realidad porque no hemos hecho las encuestas, pero lo que se puede definir hoy mismo sería que Luis Abinader tendría cerca de un 40%, un 38%, Danilo Medina tendría un 27% y Leonel Fernández sería el que menos porcentaje tuviera un 25%. Otros que son los partidos menos minoritarios tendrían un 10%. El resultado sería entonces, si estos 3 se enfrentarían, que nadie ganaría en primera vuelta. Habría una segunda vuelta porque sabemos que deben captar un 51% según la ley electoral.
¿Y qué pasaría en una segunda vuelta? Lo más probable es Abinader versus Danilo, que sea Danilo Medina, si estos tres compiten, que pase a enfrentar a Luis Abinader. Pero ojo, si Leonel crece un poco, podría desplazar a Danilo. Pero ahora mismo, si Danilo es el candidato, tiene más fuerza para llegar a una segunda vuelta que Leonel Fernández. El escenario en la segunda vuelta sería este. Escenario 1, Luis Abinader versus Danilo Medina. Si pasan esos dos, Abinader ganaría con un 52% aproximadamente y un Danilo Medina captaría el 48%. Esto le daría la victoria a Luis Abinader. ¿Por qué gana Luis Abinader? Mayormente ganaría por el voto anti-PLDista que se activa siempre antes de las campañas electorales y sabemos que el PLD en esos 16 años creó un voto fuerte anti-PLD. Parte del neolinismo votaría contra Danilo, que eso también infligiría un daño muy fuerte porque recordamos que hay una enemistad fuerte entre Leonel Fernández y Danilo Medina y ese voto dividiría el voto contra el PRM y se lo darían a Luis Abinader. Y Luis Abinader tiene menos rechazo que Danilo Medina, que eso es una ventaja también relativamente. En el escenario 2 enfrentaríamos a Luis Abinader y a Leonel Fernández. En la segunda vuelta. ¿Y cómo marcarían los votos? Luis Abinader sería el ganador, pero por un margen mucho más pequeño. Sería un 50.5 de Luis Abinader contra un 49 puntos de Leonel Fernández Reina. Este escenario sería mucho más peligroso para Luis Abinader. Leonel Fernández une voto opositor, tiene un discurso intelectual estratégico. Sabemos que si Leonel habla muy bonito y tiene menos rechazo que Danilo Medina, Leonel Fernández. En el escenario 3 podría ser un posible enfrentamiento que es muy menos probable que Luis Abinader quede fuera, pero le vamos a presentar ese escenario también de Danilo versus Leonel. En este escenario, Leonel saldría ganador. Leonel saldría con un 55% de los votos y Danilo Medina con un 45%. Aquí Danilo Medina pierde claramente porque Danilo Medina tiene un alto rechazo acumulado y la división del PLD Fuerza del Pueblo le da una estocada muy fuerte a lo que se llama ese divisionismo que causaron esas dos figuras. La tasa real de rechazo que tienen ahora mismo estos tres candidatos presidenciales. Danilo Medina tiene la tasa más alta de rechazo, que es entre un 40 a un 50%, es decir, que no tiene techo para crecer. Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo entre un 30 a un 40%, también tiene poco techo que crecer. Y el presidente, debido al desgaste del gobierno, Luis Abinader, tiene una tasa de rechazo entre un 25 a un 40%, es decir, que la tasa de rechazo menor que tienen los tres. Hay una regla de oro en República Dominicana que debemos respetar y que siempre ha sido así. El que menos tasa de rechazo tiene siempre gana en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tiene más desempeño para crecer. ¿Quién tiene mejor estructura política? Todavía Danilo Medina tiene mejor estructura política. La maquinaria política del PLD es muy fuerte. Leonel Fernández tiene crecimiento y tiene una narrativa estratégica, por sabemos que es un intelectual hablando. Luis Abinader tiene lo aventaja que tiene el poder del Estado y tiene una imagen internacional limpia y es apoyado internacionalmente. Un factor decisivo en esto sería que no es solamente la popularidad, sería la economía como esté en el 27-2028, como le dije. Eso inclinaría mucho la balanza a favor o en contra del presidente Luis Abinader. La seguridad en el tema de criminalidad en República Dominicana, los escándalos de corrupción y la unidad de la oposición. Esto también puede capitalizar el presidente, pero también puede lacerarlo y puede bajar la popularidad. En conclusión cruda, favorito hoy, Luis Abinader, no muy seguro. Más peligroso para Luis Abinader, el contendiente más peligroso sería Leonel Fernández, si estos tres compiten. Y el más difícil sería
de ganar Danilo Medina por su alta tasa de rechazo. Si las elecciones fueran ahora, Abinader ganaría, pero sin un margen muy grande entre los tres. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a darle también un mapa electoral de cuáles son las sectas o los sectores de dominio de cada candidato. Por ejemplo, cuando se habla de Luis Abinader, del actual presidente, los sectores más fuertes que tiene Luis Abinader es el Distrito Nacional, que es donde se crea la política y es donde hay más votos. También Santiago de los Caballeros, que es un bastión de votos. Sabemos todo lo que Luis Abinader ha hecho en Santiago de los Caballeros. También está la provincia de Altagracia, que en esta actual gestión se han hecho muchas inversiones y por eso Luis Abinader está puntero en esta provincia. Puerto Plata lo mismo, también sería un voto muy decisivo para Luis Abinader porque se ha invertido mucho en el sector turismo en Puerto Plata. Perfil del votante que tiene Luis Abinader: clase media, empresarios, jóvenes urbanos, voto más moderno y anticorrupción. Y la zona más fuerte de Danilo Medina sería San Juan de la Maguana, Azua de Compostela, Barahona, Elías Piña. El perfil del voto de Danilo Medina es un perfil sector rural y vulnerable, dependencia de programas sociales y voto tradicional del PLD. Zona más fuerte para Leonel Fernández Reina serían Santo Domingo Este, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, pero el voto de perfil de Luis Abinader sería una clase media baja, voto intelectual, base PLDista dividida y jóvenes politizados, jóvenes que se meten mucho en la política. Clase por región. Gran Santo Domingo define elecciones. Cibao inclina la balanza históricamente por la cantidad de votos anti-PLDista que tiene. Su profundo bastión de Danilo Medina es el sur profundo. El este turístico favorece al gobierno de Luis Abinader. Estrategia para ganar por candidato. La estrategia de Luis Abinader para ganar sería mantener un liderazgo y evitar desgaste, enfocarse en seguridad ciudadana, que es el tema principal, el costo de la vida, la inflación y mensajes de estabilidad versus retroceso. Movimiento clave: quitarle votos jóvenes a Leonel Fernández y evitar arrogancia de poder. Error que lo puede hundir a Luis Abinader: desconectarse del pueblo y pasearse con la élite. Estrategia de Danilo Medina para poder obtener el poder sería enfocarse en programas sociales como lo hizo en su gobierno, nostalgia de su gobierno, discurso humilde y cercano y mensaje: conmigo se vivía mejor. Movimiento clave: unificar completamente el Partido de la Liberación Dominicana, limpiar la imagen de corrupción. Error fatal: que vuelvan los escándalos del pasado del PLD. La estrategia que usaría Leonel Fernández, el objetivo de Leonel sería convertirse en la alternativa real, enfocarse en discurso de Estado, visión país, crisis internacional y futuro económico. El mensaje de Leonel sería: mi pasado ni mi presente, el futuro soy yo. Movimiento clave: robar votos a ambos bandos, posicionarse como el más preparado. Error que no le perdonaría a nadie y que lo hundiría: que parece más de lo mismo o muy teórico. Parecerse más de lo mismo, muy teórico. ¿Quién tiene la ventaja real hoy día de los tres candidatos? Luis Abinader tiene la ventaja estructuralmente. Leonel Fernández, crecimiento peligroso. Danilo Medina, base fiel pero limitada. Lectura final y la verdad sin filtro. En este país está dividido en tres fuerzas reales. Nadie gana fácil. Todo se decide en Santo Domingo, más indecisos, más economía. Ya esto es clave. El dominicano vota más por rechazo que por amor. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que depende cómo termine el gobierno de Luis Abinader, si se da esta hipótesis que estamos planteando, que es
una modificación de la Constitución para rehabilitar a Danilo Medina y al presidente Luis Abinader. Luis Abinader tiene la ventaja para ganar. Todo dependería de cómo termine su gobierno. Si el gobierno termina con muchos desgastes, con muchos escándalos, con lo que se llama con mucho rechazo, entonces tendría problemas para ganar. Pero si él se mantiene fuerte, con, con menos rechazos que los otros dos, con una economía estable, con una criminalidad moderada, porque sabemos que no se puede controlar totalmente, esto sería el escenario perfecto para Luis Abinader ganarle de nuevo a Danilo Medina y eventualmente a Leonel Fernández. Desde Potencia de Barrio nosotros creemos que Luis Abinader, el presidente, tiene las herramientas si en el hipotético caso esto sucede para seguir siendo el presidente de la República. Y sabemos que se ha convertido en un estadista muy grande y que inclusive su perfil y su discurso ha cambiado mucho. Entonces, con la sobriedad que se nota el presidente, creemos que debe mantenerse si este hipotético escenario llegaría a la República Dominicana. Creemos firmemente que Luis Abinader sería presidente por 4 años más. Suscríbanse, denos like y por favor comenten en su plataforma Potencia de Barrio.